darte gracias por este tiempo, gracias por la vida de Marcy y de Gaby, Señor. Gracias por quiénes son ellos, por lo que reflejan de tu corazón, por el matrimonio que son, Señor. Gracias porque hace mucho tiempo, Señor, tú empezaste a obrar en sus vidas y en sus corazones. Gracias porque quizás ellos ni imaginaban lo que tú tenías para ellos, pero tú sí lo sabías. Y yo creo que tú sonreías cuando los mirabas porque sabías lo que estabas haciendo, Señor, y lo que vas a hacer aún. Te hoy oramos, Señor, que tu palabra, Dios, atraviese nuestros corazones, que tú nos hables todo lo que quieras hablarnos. Y bendecimos a Marcia y a Gaby. Gracias, Señor, por sus vidas. Amén. Les damos nuevamente la bienvenida. Muchas gracias por estar este tiempo con nosotros. Y, ¿saben? Una de las cosas que el Señor ponía en nuestros corazones hace unas semanas era de que es muy, pero muy bueno aprender a degustar de la palabra del Señor. Y degustamos la palabra del Señor de diferentes maneras. Y una de las maneras creo que degustamos de manera tan exquisita es cuando agarramos un capítulo de su palabra y es como el plato principal, digamos, que quiere servirte. Y cuando hacemos el estudio de un capítulo como lo vamos a hacer el día de hoy, es como que estamos, en cierta manera, invitados, pero también obligados a poder cortar el alimento, preparar el alimento. Y cada bocado que ingresa a nuestra boca decimos, wow, Señor, qué impresionante que eres. Y eso es lo que vamos a tratar de transmitir, que sea el Señor hablando a través de nuestras vidas, de lo que hemos degustado con el capítulo 3 del libro de Mateo. Amén. El objetivo de tal vez el día de hoy es poder entender lo que el autor de la Biblia, en este caso Mateo, el autor, perdón, del libro de Mateo, porque el autor de la Biblia como tal es Dios, pero queremos ver qué es lo que Mateo habla en su libro, que es Mateo, y qué es lo que quiere contarnos en este tiempo. Y básicamente el capítulo 3 se divide en dos partes. ¿Ya? Una parte que es lo que habla sobre Juan el Bautista, prepara el camino, dice. Esa es la primera parte, cómo se divide, y la segunda es el bautismo de Jesús. Y para entrar un poco en contexto, quisiera leer simplemente el último verso del capítulo 2, que dice, después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, y allí se cumplió lo que los profetas habían dicho, lo llamarán Nazareno. Entonces es ahí como hemos terminado la anterior semana con lo que han compartido el Nicky y la Chio. Entonces ahora entramos al capítulo 3 y vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice. Así que vamos, bienvenidos al capítulo 3. Dale, esposa, empezamos. Amén. Empecemos por el verso 1, que dice, lo voy a leer textualmente, estamos con la NTV, que dice, en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar su mensaje. Su mensaje era el siguiente. Habíamos analizado el último verso y decíamos en esos días. Lo que hemos hecho es saber cuánto tiempo había transcurrido desde el último verso del capítulo 2 hasta este momento. Entonces decimos en esos días, ¿qué era? Y vemos en Lucas 3, del verso 1 en adelante, que más o menos habían pasado 30 años del último acontecimiento del capítulo 2. Habían pasado más o menos 30 años y en ese tiempo, en esos 30 años, se deduce más o menos que José había fallecido en ese tiempo, en estos 30 años, y había dejado la responsabilidad de la mantención de la familia a Jesús, porque era su hijo primogénito. Eso es el tiempo de los 30 años que les comento. Esos 30 años o en ese tiempo, cuando ya llega a estos días, era el año 15 del reinado de Tiberio, que eso nos dice en Lucas 3. El emperador de Roma era Poncio Pilato, gobernaba Judea, y Herodes Antipas gobernaba Galilea, ¿no? Entonces, esto creo que es súper importante para ubicarnos en el tiempo en el que estamos, empezando a leer esto, ¿no?
Entonces, desde el último día que habíamos leído, en el capítulo 2, han pasado 30 años, que es harto tiempo, ¿no? Luego dice, en el mismo verso 1 dice, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. ¿Qué es lo que queremos entender? ¿Quién es Juan el Bautista? Es un evangelista, un vocero de Dios, cuya predicación es acerca del arrepentimiento y el bautizo, que después, a medida que vayamos leyendo los versos en adelante, vamos a ir desglosando. Lo primero que queremos saber era quién era Juan el Bautista. Sus papás eran Zacarías y Elizabeth. Eso está en Lucas capítulo 1, del 36 al 45, está todo descrito. Y Zacarías es cuando recibe la visita de un ángel y le da la noticia que iba a ser papá. Y se queda mudo porque no creía lo que le estaban diciendo. Y Elizabeth, que es la mamá, es cuando recibe la visita de María, que también estaba embarazada. Elizabeth y María tenían 6 meses de gestación. Y cuando María visita a Elizabeth, cuando María visita a Elizabeth, Elizabeth siente un salto en su vientre y deduce que María tenía al Hijo de Dios en su vientre y lo comenta ahí, ¿no? Y ese era Juan el Bautista. Así que me ha parecido súper interesante esta situación de conocer quién era Juan el Bautista, ¿no? Y si desglosamos un poquito más allá para ver de dónde venía Juan el Bautista, Zacarías era de un grupo sacerdotal de Abdías y Elizabeth era del grupo sacerdotal de Aarón. Entonces era un hijo o sea, ya era un sacerdote en realidad, ¿no? Eso es parte del verso 1. Luego nos vamos al verso 2, donde dice, déjenme que lo lea textual en la NTV. Comenzó a predicar, dice, y su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca. Ese era el mensaje principal de Juan el Bautista. Juan el Bautista, dice en Lucas, me olvidaba comentarlo, en Lucas 3:2, después de contar la parte donde Juan saltaba en el vientre de Elizabeth, dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces Juan recibe una palabra directamente del Señor para este mensaje que decía, ¿no ve? Arrepiéntense de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca. Específicamente el mensaje de Juan es arrepentirse y bautizarse. Pero en este verso vamos a analizar un poco lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento en un diccionario común y corriente es un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de rumbo o un cambio del estilo de vida. ¿Y qué significa arrepentimiento? En griego significa metanoia, que significa regreso o ir atrás. Esto me ha llamado mucho la atención porque justamente en este tiempo de cuarentena se ha hablado mucho sobre esta palabra, al menos yo lo he escuchado mucho. Y cuando uno empieza a analizar la palabra, resulta que es un arrepentimiento, ¿no? Pero dice que en el Nuevo Testamento se comenta esta palabra de arrepentimiento como un cambio de propósito. Es un cambio respecto al pecado. Es un cambio opuesto al que nos desconecta de Dios. Entonces, cuando el arrepentimiento no solamente implica el remordimiento, porque a veces pensamos que el arrepentimiento viene a ser como un remordimiento, pero el arrepentimiento
consiste o lo dividen como es como un proceso, porque a veces entendemos, como les decía, un arrepentimiento como un remordimiento, solo me arrepiento y nada más, pero es todo un proceso, justamente por lo que dice lo que significa metanoia, que es un cambio de propósito, es respecto al pecado. Y la metanoia implica cambiar hasta el estilo de vida que tú tienes. Entonces, esto requiere un proceso, ¿no? Entonces, este proceso, ¿qué va a ser este proceso? Vamos a tener 3 puntos principales que tenemos que recorrer para que se produzca este arrepentimiento. Es la renuncia, que vendría a ser la renuncia a nuestros pecados, y esto implica un cambio de actitud. Luego viene la sumisión, que vendría a ser el deseo de aprender. Y luego el continuo perfeccionamiento, que es lo que ahorita estamos haciendo nosotros. Creo que ha llegado un momento cuando hemos conocido a Jesús, cuando hemos recibido el nuevo nacimiento y hemos entendido lo que es la salvación de Jesús, hemos podido renunciar y cambiar de actitud. Y luego nos hemos empezado a desear aprender más de esto que habíamos recibido. Y ahora estamos como en un proceso de perfeccionar todo lo que ya antes hemos aprendido. Y creo que esto es súper bueno porque constantemente nos mantenemos en esta línea de arrepentimiento, de sumisión y de renuncia continua a cualquier cosa que podría estar en algún momento como que dándonos a retroceder, de volver atrás en nuestra vida, ¿no? Y más bien siempre mirar hacia adelante, ¿no? Eso es en cuanto a arrepentimiento, que es lo que habla un poquito en el verso 2. En el verso 3 que dice, el profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor y ábranle el camino. Esto está en Isaías. Es una profecía. Y aquí se estaba hablando justamente de Juan. Si leímos, decía en Isaías 43, que decía, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle el camino. Entonces aquí podemos decir que también Juan estaba siendo llamado a ser un precursor, ¿no? Algunos textos se llama como heraldo también, ¿no? ¿Qué significa el heraldo? También que es anticiparse a algo, y creo que un precursor es lo mismo. Me parece que es como un término un poquito más moderno el precursor y un heraldo un poquito más antiguo. Esa es mi opinión personal, pero ya. Eso es en cuanto al verso 3. El verso 4, que esto me ha parecido súper interesante y me gustaría comentárselos. El verso 4 dice, Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con las langostas y miel silvestre. En cuanto a la ropa de Juan el Bautista, podemos decir que ha sido un hombre que no mostraba como su posición. Lo que comentábamos con mi esposa en alguna noche decía, ¿por qué si sabemos que Juan ha venido de una familia sacerdotal, ¿por qué no usaba la vestimenta sacerdotal? Y solo usaba una ropa tejida con pelo rústico de camello y un cinturón de cuero. Y lo que analizábamos un poco era porque él en algún verso que más adelante lo vamos a decir, que no me acuerdo dónde decía, o era en Lucas, la palabra nos habla, sí, en Lucas, del 1 al 17, habla sobre que Juan iba a ser un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Entonces, a ver, el comentario al respecto es porque quería simular este espíritu, o quería simular esta vestimenta con el espíritu de Elías, que era como que no enaltecía su aspecto físico. ¿Y por qué también se alimentaba con langostas y miel silvestre?
¿Por qué soledad el desierto? En realidad Juan el Bautista estaba en el desierto, había recibido la palabra del Señor o el llamado del Señor en el desierto. Y ahí es donde también estaba generalmente habitando, ¿no? O evangelizando y predicando. Algo que habíamos descubierto y que me ha parecido súper interesante, las langostas son un fruto de un árbol que crece en las cercanías del río Jordán. La langosta es, porque mi esposa decía, comía langostas. y las langostas son como los saltamontes en realidad, ¿no es cierto? Pero la langosta es un fruto de un árbol que en nuestro medio se llama el pacay. Y me llamaba mucho la atención porque es un fruto dulce, azucarado, y esa era la dieta de Juan junto con la miel silvestre. Entonces, yo comparaba un poco con la dieta de Daniel, porque Daniel se alimentaba con verduras y frutos cuando se privaba de la comida del rey. Entonces me llamaba mucho la atención y me encantaba la comparación porque también de alguna manera él se estaba guardando, ¿no? No sé si había en ese tiempo como que grandes banquetes de comida, pero él creo que se recataba en eso y solamente eso era lo suficiente porque también eso era lo único que en el desierto y por el río Jordán se daba. Eso en cuanto al verso 4. El verso 5. Yo creo que hacemos un pequeño, nos detenemos un poquito. Algo que quisiera puntualizar, digamos, de estos primeros 4 versos, algunos detallitos, es primero que el campo misionero de Juan y recibe esta profecía es básicamente el desierto. A mí me llama mucho la atención y hablaba mucho con mi esposa en el sentido de que en el desierto es como que no tienes mucha distracción. Lo que acaba de hablar mi esposa sobre la alimentación que nos comenta en el verso 4, porque no es no es solamente descriptivo, tiene que tener un propósito, y eso es lo que me refería a degustar su palabra. ¿Por qué estaba escrito? Tal vez y quizás no hubiera tenido necesidad, ¿no?, de estar escrito, pero aquí nos dice, en el verso 4, de que la ropa de Juan definitivamente no era algo que era una preocupación para él. Este verso, o este capítulo en general, estos primeros 12 versos, hablan sobre Juan el Bautista. ¿Cómo prepara el camino? Prepara el camino, es como les digo a mi esposa, es un precursor. El precursor es el que va delante del camino. Y este es un llamado que nos hace ahora, actualmente, igual a nosotros, una generación que el Señor quiere levantar de precursores igual. De precursores que igual tienen que preparar el camino. ¿Para qué? Para la segunda venida de Cristo. Yo escuchaba, por ejemplo, un comentario que cuando un presidente de una nación va a ir a otra nación, se hace un montón de preparativos y hay mucha gente que va antes a la nación, hace una inspección del lugar donde va a estar, el hotel y todo eso. Mientras más poderosa es la nación, más cosas van a tomar en cuenta para saber dónde va a llegar, a qué hora, quiénes van a venir a recibirlas. Entonces están ahí atentos. Y cuando llega el presidente a ese lugar, es bienvenido. Están ahí las personas esperando. Hay otras personas esperando en el hotel. Hay otras personas esperando donde va a tener su reunión posiblemente con el otro presidente. Es impresionante el movimiento que hay actualmente. Y eso es a lo que se refería mi esposa cuando menciona este término de heraldo, porque era justamente enviados del rey que tenían que ir y anunciar, el rey va a venir. Preparen, digamos, todo lo que está alrededor de este país, de este pueblo, porque viene el rey. Y el mensaje que nos quiere dar Mateo, haciendo una descripción de Juan el Bautista, es que él era un precursor. Él es el que iba a anunciar justamente lo que dice el verso 3, que es una voz que clama en el desierto. Está hablando de Juan que estaba clamando y su prédica era, yo clamo,
¿Y qué es lo que clamaba? ¿Qué es lo que todo el tiempo debería estar predicando? ¿Qué es lo que dice el verso 1? Que dice Juan, el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar, y su mensaje era el siguiente. Dice, arrepiéntanse de sus pecados. Y esto hablaba al pueblo que estaba ahí. Arrepiéntanse y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Este era su mensaje. Y cuando dice el reino de Dios está cerca, o el reino del cielo está cerca, estaba hablando de que ya estaba muy pronto para llegar el deseado de las naciones, Jesús. Entonces él estaba, por eso justamente es un precursor. Y en este tiempo, si nosotros damos ese mismo enfoque para nuestro tiempo, es importantísimo que nosotros igual compartamos la misma palabra, lancemos el mismo mensaje, porque el Señor ha prometido por su palabra que va a volver nuevamente para reinar ya eternamente. Entonces, tenemos que igual preparar el camino, y este asunto de Juan el Bautista nos enseña cómo tenemos que vivir como precursores. Su mensaje de arrepentimiento es súper importante, es lo que ya les ha dicho a mi esposa. Ese era su mensaje. Y el verso 3, por eso dice, es una voz que clama en el desierto, hablando de Juan el Bautista, y su mensaje era, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. El Isaías 40, que es de donde se extrae este verso, básicamente nos da un enfoque de qué es lo que tendría que hacer un precursor para preparar el camino para el rey. La verdad son versos muy lindos, y el verso 4, donde le he detenido para que tome un ratito pausa a mi esposa, es simplemente para decirles, Juan el Bautista no le interesaba mucho su aspecto. La alimentación tampoco era una situación que lo alejaba de tener la vista en el Señor. Él era una persona bien sobria y muy dedicada en el asunto que el Señor le había puesto. Y hace referencia, también lo dijo mi esposa, que el espíritu de Elías iba a venir antes de la venida del Señor. Y el espíritu de Elías básicamente es el que tiene Juan el Bautista. Y curiosamente, en el libro de Reyes, igual habla sobre Elías, que la vestimenta era muy similar. Entonces es algo como que para confirmar que el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista. No le interesaba. Yo me imagino, y no sé si alguna vez te han puesto a pensar eso, pero mientras degustábamos esta palabra, yo decía, si está en el desierto y si tenía que uno caminar hasta llegar a un pueblo, posiblemente a Jerusalén o alguno de esos poblados que estaban ahí cerca, ¿por qué no se daba el tiempo de ir, comprar tal vez alimento, el pan o algo así, y hacer un poquito más variado su menú? Y como les comentaba a mi esposa, yo la verdad es que siento que siempre he entendido de que él comía realmente insectos, pero parece que sí se estaba refiriendo a una verdura. Un vegetal. El punto es de que él no se tomaba el tiempo de voy a prepararme esto, voy a prepararme, porque él tenía la mirada puesta en que tengo que dar este mensaje. Tengo que dar este mensaje. Arrepiéntanse, ya llega el Señor, arrepiéntanse de sus pecados. Y es lo que estaba cumpliendo en realidad la palabra, y eso que había dicho el ángel, ¿no? A Zacarías, a su papá y a su mamá Elizabeth. Entonces es una persona que toma muy en serio su papel, muy en serio su papel. Y yo creo que ese es el llamado que ahora nos está haciendo el Señor, para que nosotros también no perdamos de vista lo que nos ha instruido el Señor que hagamos en este tiempo. Eso. Dale. Mateo 3:5 dice, gente de Jerusalén, de Judea y de todo el valle de Jordán salía a ver y a escuchar a Juan. A pesar del mensaje que decía mi esposo, también lo decía yo, a pesar del mensaje de arrepentimiento, de cambio de vida, de bautizarse, mucha gente le gustaba escuchar este mensaje.
y no le importaba, como decía mi esposo, caminar tanto, largas distancias para escuchar este mensaje, ¿no? Y más adelante vamos a ver que el mensaje, a pesar, o sea, que era arrepentimiento y bautismo, también en algún momento a los fariseos y a los saduceos les llama la atención y les dice unas cuantas palabritas que después los vamos a ver y, los reprende. Y creo que la gente a veces necesitamos un poco eso, ¿no? A veces necesitamos ser un poco exhortados o llamados la atención para poder ponernos en acción. Entonces a la gente no le importaba recorrer varias distancias y este mensaje se iba como multiplicando a pesar de las distancias, se iba multiplicando y cada vez más gente llegaba donde Juan el Bautista. En el verso 6 un poco, se los leo primero. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Esta es la segunda parte del mensaje de Juan el Bautista, el bautizo. En sí la palabra bautizo significa, en la palabra griega significa baptisein, que significa sumergir. Eso es, o sea, en las palabras, el bautizo significa eso, sumergir, ¿ya? Hablábamos y analizábamos un poco el bautismo y yo quería ponerles esta pregunta que en algún momento me vino a la cabeza sobre por qué si el bautismo en Juan dice que es una declaración de confesión pública y arrepentimiento de nuestros pecados. El bautizo se toma por eso, es como que la gente iba a escuchar el mensaje de Juan el Bautista y se arrepentía de sus pecados, los sumergían en el río Jordán y eran perdonados sus pecados. ¿Por qué el bautismo después de Jesús implica algo más? Era como que mi corazón me decía, hay algo más después de Jesús. Y en realidad lo que hemos podido analizar y ver es que el bautismo en el antiguo pacto solo conllevaba el perdón de los pecados. Y el bautismo después de Jesús, o sea, en el nuevo pacto, significaba el vivir una vida, o sea, de cambiar, de vivir de una vida por mi propia voluntad a una vida completamente entregada a la voluntad de Dios. Es como si el significado en el bautismo de Juan era como algo, sí era trascendente, pero era como que en ese momento solamente se producía el cambio. Pero cuando viene el nuevo pacto, es como todo como les decía, todo un proceso y de cambio radical de nuestras vidas. ¿No? Entonces, eso es en cuanto al bautismo, ¿no? En Mateo 3:7 dice, déjenme, cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó y les dijo, camada de víboras, exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Eso es lo que les comentaba hace rato, ¿no? Que decía que el mensaje de Juan el Bautista atraía a mucha gente y también atraía a los fariseos y a los saduceos. La verdad es que analizaba un poco lo que era un fariseo y lo que era un saduceo, ¿no? Y por lo que he podido un poco revisar y me ha llamado mucho la atención, es que los fariseos eran de estricta secta religiosa. Entonces, todos nos dicen fariseos, fariseos no, y yo siempre he entendido como un legalista y nada más, ¿no? Y creo que eso es verdad, pero los saduceos como que no les encontraba mucha diferencia, pero dice que los saduceos eran de la clase alta de la parte sacerdotal de los judíos. Entonces, igual, era como que no sé cómo llamarlo, como un élite alto de la parte sacerdotal de los judíos,
que iban y querían escuchar el mensaje y posiblemente hasta bautizarse. Y Juan es como que los mira y les dice, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Y yo pienso que es como que, como reprendiéndolos a ellos sobre que ellos no estaban en esa línea de arrepentimiento, ¿no? Que eran como que muy legalistas, que no había un cambio en el corazón, ¿no? Eso es en cuanto al verso 3, o perdón, al verso 8 del capítulo 3, o perdón, 7. El verso 8 dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Esto es lo que les hablaba del proceso del arrepentimiento, que es un cambio de vida o de un estilo de vida que va sumado a lo que les comentaba del bautismo, que yo muero a mi vida haciendo mi propia voluntad para nacer o para empezar una vida completamente rendida a la voluntad de Dios, ¿no? Y por eso es que comentaba esto del verso 8, que dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Eso es lo que les decía también Juan a los fariseos y a los saduceos, que con su forma de vivir deberían demostrar que se han arrepentido de sus pecados. Estoy en el verso 8, Mateo 3:9. Amén. Vamos, continuamos entonces. Estamos degustando uno por uno los versos. El verso 9 dice, no se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. En el antiguo pacto de Dios con Abraham, muchos confiaban que el ser justamente descendiente de Abraham era lo que aseguraba su vida eterna, era lo que aseguraba su estadía, por decirlo así, en el reino de los cielos. Y es que en realidad el pacto que había hecho Dios con Abraham era un pacto que es irrompible. Pero muchas de estas personas, creyendo justamente que eso era lo suficiente y que su manera de vivir no afectaba en lo absoluto este pacto, hace de que sea gente malvada, gente que no andaba de acorde a lo que se había estado enseñando o se había intentado ir enseñando de generación en generación. Uno de los símbolos que se utilizaba, y ustedes recuerdan bien, para demostrar que yo era un descendiente de Abraham, era que en el 8º día de nacido se hacía la circuncisión. Y para ellos, hacerse la circuncisión básicamente era un poco más, este es el camino que me va a permitir que yo forme parte del reino de los cielos. Pero en este verso, Juan el Bautista enfatiza que eso ya no significaba nada. Por eso dice, esto no significa nada, justamente eso no significa nada porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Entonces, es muy importante el mensaje que les está dando Abraham todo el tiempo. Juan el Bautista todo el tiempo les está diciendo, arrepiéntanse. No se confíen en que son descendientes de Abraham simplemente. No se confíen en su circuncisión. Bautícense. El bautismo era una señal de arrepentimiento. ¿Ya lo comentaste, no? Sí, pero coméntalo, ¿no? El bautismo era una señal de arrepentimiento. Es como que el nuevo pacto, digamos, hacía de que la gente se arrepienta y que se bautice para justamente morir como Cristo y luego emerger de las aguas como una nueva criatura. Pero en la antigüedad, en el antiguo pacto, se pensaba que simplemente bastaba ser por eso un descendiente de Abraham. Esta circuncisión para ellos, ese era el pacto.
pero era muy, muy cuestionable la manera en que vivían estas personas. Que ya no significaban, el pueblo de Dios solo era de nombre y no tenía ninguna cosecha de buenos actos ni de buenos frutos. Eso es lo que dice el verso 9. Y el verso 10 dice, ahora mismo, y aquí viene una consecuencia terrible, terrible. Porque dice, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Sigue el mensaje de Juan el Bautista diciéndoles, arrepiéntanse. Es un mensaje que se sigue repitiendo por esto desde el Antiguo Testamento. O sea, cuando los profetas venían, decían, arrepiéntanse, pueblo de Dios, cambien su manera de vivir. Y Juan, sabemos que uno de sus cargos era justamente el de ser profeta. Entonces les estaba diciendo y continuaba diciéndoles, arrepiéntanse, el reino del cielo está cerca, arrepiéntanse. Y aquí no hay nada más gráfico que decir, el hacha del juicio de Dios está listo para cortar a todo aquel árbol que no dé buenos frutos. Cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Y yo creo que este tipo de mensajes, que para nosotros tal vez nos parece un poco entendible, pero para esos tiempos era realmente demasiado entendible, era un poco más, esto ha quedado clarísimo. Soy un buen árbol, doy buenos frutos, mi manera de vivir es la correcta o no lo hago. Y si no lo hago, ya me queda claro, hay un hacha listo para cortarme. Y yo creo que el mensaje del profeta, el mensaje de Juan era ese. Arrepiéntanse, preparen el camino para la venida del Señor. Ahora, esto nos lleva al verso 11, que dice, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Entonces, aquí lo que está diciendo Juan es el motivo del bautismo. Básicamente, esto es lo que nos está enseñando Mateo en el capítulo 3. Juan dice claramente, yo estoy bautizando con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Quiero tal vez recordarles, y esto lo hablábamos un poco igual con mi esposa, y yo decía, le preguntaba, el bautismo, como nosotros lo conocemos, es un cambio de vida, pero también es reconocer que Jesús ha venido por ti y por mí. Pero entonces, ¿por qué bautizaba Juan? Esa era mi pregunta que yo le hacía. ¿Por qué bautizaba Juan? Y si hablamos de arrepentimiento de pecados, sabemos que cuando alguien cometió un pecado tenía que llevar una ofrenda al templo, un sacrificio. Entonces, peor, digamos, la duda, ¿no? Entonces, ¿por qué bautizaba Juan? Pero aquí dice claramente que yo bautizo con agua a aquellos que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. O sea, la gente que a veces pecaba, iba al templo, daba su ofrenda, su sacrificio y listo. Seguía su vida tal cual era. Pero Juan ya estaba preparando el camino para decirles, no basta con esos sacrificios, no es suficiente. Tienes que cambiar tu manera de vivir. Y esto era fuerte. Y por eso les decía, yo estoy bautizando con agua. Y aquí hay una palabra profética muy linda que parte de Juan que dice, pero pronto viene alguien que es superior a mí. Y qué increíble que es esto, porque Juan, a pesar de que la gente iba, dice, de diversos lugares, yo me imagino realmente que eran lugares muy lejanos, pero la gente andaba hambrienta de su palabra del Señor. Y entonces uno podía haber pensado de que él podía enorgullecerse y decir, wow, vienen a verme a mí.
Pero no, más bien él automáticamente dice, pronto viene alguien que es superior a mí, siendo y demostrando una obediencia tal, Juan, en lo que era el propósito de su vida. Tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Aquí vemos completa sumisión. Aquí vemos por eso que Juan dice, este es mi propósito. Yo estoy preparando el camino para alguien que es mucho más superior a mí. Y luego les dice, para finalizar este verso, les dice algo buenísimo. Les dice, este varón, el que viene, que es superior a mí, que yo no soy digno ni siquiera de llevarle sus sandalias, dice, él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Yo me imagino el impacto que ha debido crear en la gente que iba a verlo, iba a escucharlo. Porque es como si en la actualidad viéramos algo que es demasiado bueno, pero eso que vemos que es algo demasiado bueno, está hablando de que va a haber algo mucho mejor todavía y tú te quedas, oh, yo quiero eso. Entonces preparaba el camino de tal manera que creaba hasta una cierta expectativa de decir, ¿quién es? ¿Quién es esta persona? Porque Él nos bautiza con agua y venimos miles de personas acá. Pero Él dice que va a venir alguien que va a bautizar hasta con el Espíritu Santo y con fuego. Yo quiero eso. Y despertaba un anhelo en el corazón de la gente que lo escuchaba. Verso 12. Antes de que pases, Perdón. creo que esto también nos da a entender, dice que en algún momento cuando Juan empezaba a predicar y decía esta parte de, viene alguien superior a mí, tan superior que ni siquiera soy yo, había mucha gente que buscaba a Juan el Bautista y su ministerio. Y había gente que le creía tanto a él y le gustaba tanto lo que él predicaba, que cuando Jesús llega, no cree que él es el Mesías, no le cree a Juan. O sea, a Jesús. No creen que Jesús era el Mesías, sino que era Juan. Y yo creo que viéndonos, o sea, poniéndonos en la posición actual, ahora hay mucha gente que va a las congregaciones o va a lugares creyendo que la solución o el camino correcto es una persona y no es la correcta. Entonces es como que a veces es como que el mensaje o la persona que está ahí al frente es la que, wow, y no entendemos a cabalidad lo que decía mi esposo de que hay algo más allá. Y yo creo que eso es parte también de ser un precursor, de que un poco más, yo puedo escuchar a muchas personas predicar, pero tengo que entender y ser consciente de que detrás de esa persona o en la persona hay algo más todavía superior, ¿no? Entonces es como que eso nos ayuda a entender un poco el corazón, ¿no? De Juan, es como que sí, el mensaje es buenísimo, pero cuidado, hay algo más allá, ¿no? Entonces ahora es como que creo que eso nos lleva mucho a ver personas, ídolos, cosas superiores. O sea, como que este hermano tiene el mensaje y empezamos a idolatrar a la persona y no entender lo que realmente es el mensaje que es más superior. ¿No? Entonces creo que esto es importante entender en esta parte. Dale, amor. Dentro de las anotaciones que tenemos, hay una frase que justamente habla de eso, que dice, no es el agua del bautismo lo que cambia vidas. Hay mucha gente que pensaba, y hablaste de los fariseos, y hablaste de los saduceos, y es un poco más, yo quiero lo mismo, pero pensando de que es el agua, yo quiero el acto, pero no, por eso les dice, ¿no?
víboras, les dice un rato de esos. Camada de víboras. Sí. Sí. Y luego no es el agua, no es el mensaje, el arrepentimiento es la actitud que tienes en el corazón. Eso es lo que quería implantar Juan en la vida de las personas que iban a verlo. Pero muchos, como dice mi esposa, ni en la actualidad, ni en esos tiempos entendían esto y como que yo quiero ser bautizado por él. Esa agua, es más, el río posiblemente tenga alguna situación milagrosa, digamos. Pero no era eso, era la actitud del corazón. Gente que iba realmente y decía, me arrepiento de mis pecados. Y si me permites algo que la verdad no estaba planeado, pero en Hebreos 6 dice, a partir del verso 4 para adelante, dice que es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que ya fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborean la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Entonces, si yo voy a arrepentirme y solamente es por cumplir una situación y no voy a cambiar mi actitud o mi corazón, aquí dice súper fuerte que es como clavarlo otra vez a Jesús en la cruz. Entonces, qué importante es más que un acto de sumergirse en el agua, es el arrepentirse y cambiar el corazón. Y es una actitud, no es un acto público, no es una cosa física que yo haga, sino es una actitud del corazón. Eso. Y terminando la primera parte del capítulo 3, el verso 12 dice, está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Juan en este verso otra vez muestra la importancia de dar fruto. Nuevamente, y con un lenguaje que ellos pueden entender. Pero al mismo tiempo quiere mostrar las consecuencias de aquellos que no se arrepienten y no dan fruto con su manera de vivir. Y en sentido figurativo, utiliza ¿qué? El granero, que habla este verso, como si fuera el cielo. O como si fuera su reino, el granero. Porque ahí es donde vamos a tener la vida eterna. Pero en el otro lado nos muestra que habla del infierno como un fuego interminable, donde irán a parar aquellos que rechazan su mensaje de salvación. Entonces, básicamente esta primera parte del capítulo 3 habla sobre arrepentimiento, habla sobre ser un precursor, habla sobre lo que era la vida de Juan y luego entramos ya al verso 13, que es la segunda parte que habla sobre el bautismo de Jesús. Y inicia diciendo, luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Y llama mucho la atención en este primer verso que ya estamos viendo por qué había compartido todo esto de arrepentimiento, de bautizo, porque ya estaba anunciando, el que viene es mayor a mí. Y una cosa que me parece súper interesante es que Jesús, para ir de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, tuvo que igual haber caminado mucho. Pero él tenía que cumplir su propósito y tenía que empezar su ministerio como tal. Y esto iba a llevarle, entre comillas, incomodarse caminando. Y eso nos está ya mostrando ahora en la vida de Jesús que para realmente ser un seguidor de Jesús, un discípulo, también tenemos que incomodarnos e ir, caminar lo que tengamos que caminar
para ser obedientes a nuestro llamado. Verso 14 dice, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Dice, yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Y aquí viene la pregunta. ¿Por qué se bautizó Jesús? Si hemos dicho que era para gente que se tenía que arrepentir de sus pecados. Y eso Juan, es como que Juan decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y cuando Jesús viene, yo me imagino el momento que le dice, bautízame. Y no logra entender Juan. Dice, no entiendo. He compartido esta palabra de arrepentimiento, de volver a una manera buena y eficaz de vivir, y tú dices que te bautice, pero si tú no tienes pecados, tú no tienes de por qué arrepentirte. Entonces, ¿por qué Jesús se bautiza? Y aquí hemos encontrado 5 posibilidades que realmente hacen de que Jesús haya podido bautizarse. Uno, que estaba confesando personalmente el pecado de la nación de donde él venía, que era Israel. Así como lo ha hecho Nehemías, así como lo hizo Esdras, así como lo hizo Moisés y Daniel. Esa es una de las posibilidades que se manejan. Entonces es para confesar personalmente el pecado de los demás de la nación donde él estaba viniendo. La segunda es apoyaba lo que Juan estaba diciendo. Quería ser un ejemplo para que los demás vean realmente que esa era la manera correcta de hacer las cosas. 3, estaba inaugurando su ministerio público. Él necesitaba bautizarse para iniciar su ministerio. Aunque posteriormente yo también pienso de que él, aparte de eso, necesitaba la bendición de su padre. Y eso lo vamos a ver luego. Cuarta posibilidad, se estaba identificando con la gente del pueblo, no con los fariseos criticones que no hacían más que vigilarlo. Él se identificaba, decía, pucha, si toda esta gente viene y recorre caminos para escucharte a ti y ser bautizado por ti, Juan, entonces yo me identifico con ellos. Haz lo mismo conmigo. Y finalmente, otra posibilidad es que estaba describiendo su ministerio venidero de muerte y resurrección. Porque ese era el bautismo. Ese es el bautismo. Estás demostrando públicamente que tú entierras tu manera antigua de vivir y luego al emerger estás naciendo a una nueva vida. Y dentro de estos puntos no está otro punto que también lo hablábamos con mi esposa. ¿Cuál es ese punto? Bueno. El de la imposición. Pues. Mi esposa quiere que comparta todo lo que le comparto secretamente, pero lo voy a decir. Cuando Juan el Bautista bautizaba en arrepentimiento de sus pecados a los que venían a bautizarse, cuando tú hacías un sacrificio de animal, colocabas tu mano sobre el animal que ibas a sacrificar y eso significaba que pasabas todos tus pecados al animal para ser sacrificado. Entonces, cuando Juan el Bautista bautizaba a las personas y ponía las manos a su cabeza y pasaban los pecados del pueblo a él, a Juan el Bautista. Entonces, en el momento del bautismo de Jesús, cuando Juan impone las manos a Jesús, Jesús era un hombre que no tenía pecado. O sea, no le podía pasar ningún pecado a Juan, sino ocurrió lo contrario. Juan le pasó todos los pecados de la nación a Jesús. Y yo creo que también por eso es que en el momento de bautizarse, Dios dice, bueno, que eso, yo me estoy adelantando, sí. Lo siento. Dice, entonces aceptó del agua, Dios descendió sobre una voz del cielo, este fue mi hijo amado a quien es de gran gozo. Porque en ese momento Jesús recibe todo el pecado de la nación o del mundo para luego ser sacrificado en la cruz
Mm, Y cuando conversábamos con mi esposo, para mí era una convicción, ¿no? Porque los primeros pasos de mi fe habían sido entender esta situación. Entonces, muy aparte de lo que dice, de todo lo que hemos revisado estos puntos, creo que este punto es sumamente importante y no sé si es el real, ¿no? Por todo lo que hemos revisado, hay muchas cosas que dicen al respecto, pero creo que esto nos confirma un poco que él iba a ser el cordero inmolado, ¿no es cierto? Entonces, creo que esto también afirma un poco lo que les he comentado. Entonces, el resumen del verso 14 es que Jesús, el hombre perfecto, no tenía que bautizarse, pero aceptó el bautismo en servicio obediente al Padre, y Dios le manifestó su aprobación. En el verso 15 dice, pero Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Ahí es donde vemos, por eso, obediencia de Jesús. Entonces Juan aceptó bautizarlo. La cosa que vemos en este verso es la integridad de Juan, porque a pesar de que él dijo, ¿no? Tú deberías bautizarme a mí, ya no le refuta más, porque él podía haber continuado. Yo me imagino ese momento, ese posible momento en el que, no, es que no, está bien, hay que ser obedientes, pero a ver, vuelvo a repetir, tú no tienes que pecados de arrepentimiento, o sea, no hay que arrepentirse de nada, tú eres un hombre perfecto. Pero no, ahí vemos la integridad que tiene Juan y dice, amén, lo hagamos. El verso 16 dice, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y el verso 17, que es el último verso del capítulo 3, dice, y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Y una de las cosas que hace tiempo ha impactado mucho mi vida es justamente este verso. Porque hay una cosa que, no sé, yo creo que muchos de nosotros lo sabemos, pero tal vez quizás muchos no. Jesús no había iniciado su ministerio hasta después de su bautizo, pero sobre todo, para mí, esto es muy personal, pienso de que él inicia su ministerio cuando recibe la bendición de su Padre. Y cuando llega la bendición de su Padre, es justamente estas palabras que dice, este es mi Hijo muy amado. Ahí él recibe la bendición y recibe la afirmación de que soy su Hijo y él es mi Padre, quien me da gran gozo. Y yo estudiaba esto y básicamente esta frase, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo, es tal vez una frase que tal vez no tenga mucho sentido para nosotros, pero para la gente que estaba reunida ahí alrededor, lo entendían plenamente. ¿Por qué? Porque eran palabras de afirmación en el momento en que pasaba el judío a ser del niño a ser adulto. Era su bar mitzvah en realidad. Y ahí es como que el Señor le está diciendo, desde este momento, queda claro que tú puedes iniciar tu ministerio porque tienes mi bendición. Y ahí es donde inicia todo lo que luego vamos a ir estudiando. ¿Algo más? Creo que eso es todo. Eso es lo que hemos podido degustar de cada uno de estos versos del capítulo 3. Y la verdad es que ha sido muy bueno. Ha sido muy bueno ir degustando, ir masticándolo. Y hay tanto de que podemos hablar, la verdad, de Juan. Tanto. Pero yo creo que el mensaje como tal hemos tratado de hacerles entender de lo que el Señor también nos ha hablado a nosotros.
Yo solo agradecerles, chicos, porque de verdad que han dicho cosas súper buenas. De hecho, lo voy a volver a escuchar con más atención, pero ha sido muy, muy bueno escucharlos. De verdad ha sido lindo y ha sido lindo que lo hagan juntos, que hayan estudiado juntos, que hayan visto juntos todo. Ha sido muy bueno, ha sido mucha bendición, muchas de las cosas que han hablado. Hay varias cosas que yo no había considerado y que he dicho, wow, sí. Así que gracias, amigos. Gracias por compartir hoy día. Gracias, Karen. A ustedes amigos, gracias por estar. Establece tu